en el transcurso de esta semana. En el transcurso de esta semana les puedo contar que me pasó algo se podría ser insólito, podría ser. En mi casa se nos dañó un artefacto. Bueno, no le voy a decir qué artefacto es, pero se dañó un artefacto y el cual es muy útil y es muy necesario para cada uno de los hogares. La lavadora, decía la mujer rapidito. Bien. Dice alguien, ¿no se lo reveló? Sangre ni carne. Bueno, el Espíritu de Dios. Entonces, como es algo, un artefacto útil y necesario, desde el momento que comenzamos a poder querer repararla, la lavadora tenía una falla. Porque ya lo dijeron las hermanas. Pero cada día tenía una falla. O sea, veíamos una falla un día, arreglábamos esa falla, al otro día salía otra falla, arreglábamos esa falla y otra vez salía otra falla. Algo estaba queriendo decir Dios. Pero en 4 días, imagínense 4 días de estar analizando, viendo qué tenía y qué no tenía la lavadora. Tenía fallas, situaciones. Y en uno de esos días yo le decía a Dios, ¿qué me quieres enseñar acerca de esta situación? Hay una lección, hay algo que aprender aquí. Y en uno de esos días, como le decía, le preguntaba al Señor. Y Él me llegaba a lograr hacer entender de que así hay muchas veces. Nosotros tenemos fallas, o las personas tienen fallas. Pero en esos momentos que la lavadora tenía, o el artefacto estaba con fallas, una cosa, otra cosa y otra cosa, uno llega a los pensamientos, o se me llegó a mí un pensamiento de decir, ya no sé qué hacer con este aparato, mejor lo voy a entregar a esos chatarreros que la venden, pasan por las casas y compran esos artefactos, porque uno no sabe qué ya realmente hacer. Pero déjeme decirle que una cosa importante, que yo sabía que al final de poder lograr o tratar de arreglarla, ese artefacto iba a ser de una gran bendición para la familia. Y en los momentos cuando yo le preguntaba al Señor, me hacía entender de que así hay muchas veces personas que cometen faltas o cometen fallas. Y nosotros a veces como cristianos ayudamos a aquellas personas, les aconsejamos y muchas veces prestamos o les damos dedicación a aquellas personas. Y pensando que después de esa falla o después de ese consejo que usted y yo le hemos dado, esas personas van a cambiar. Pero al transcurso de otro día, al transcurso de otra semana, vuelve a cometer otra falta la persona. Vuelve a cometer otro pecado. Y como siervos de Dios, como iglesia, somos llamados a dar otro consejo a esa persona para que se vuelva a levantar. Y pensamos espiritualmente que esa persona va a cambiar, pero no sabemos que esa persona también es humana y va a fallar y vuelve a cometer otros errores. Y así como yo pensaba mandar ese artefacto a los chatarreros, podemos llegar a pensar de que esta persona ya no va a cambiar. Y podemos tomar la postura, como tenía la postura del apóstol Pablo, cuando le decía, quería entregarlos a Satanás, a una persona. Pero cuando uno logra entender de que esa persona está en un proceso de cambio, un proceso de madurez, de crecimiento espiritual, esa persona va a cometer errores e inclusive va a cometer niñerías. Pero cuando logramos entender que Dios está usando aquella vida para procesar la nuestra o para procesar tu vida, es ahí donde usted y yo vamos a aceptar y vamos a entender que Dios es el que realmente va a realizar cambios, transformación en la otra persona. O sea, nuestro llamado no es querer cambiar a los demás,
porque el Espíritu de Dios es tan precioso y es tan maravilloso para poder transformar las vidas. Amén. Entonces, nosotros como iglesia somos llamados a orar, a velar y a orar por aquellas personas para que el Espíritu de Dios realmente las transforme, procese sus vidas. Entonces, tuve una lección acerca de eso. Entonces, nosotros, para poder amar a los semejantes, porque el tema de hoy es los pensamientos de amor por sus semejantes. Entonces, para poder amar a los semejantes, ¿qué debemos hacer primero? Yo creo que primero debemos autoanalizarnos, o diríamos así, ponernos en un espejo, mirarnos y determinar cómo está nuestra vida, cómo estamos de forma personal, cómo estamos caminando con Dios. Poder ver si que nos estamos amando, nos estamos aceptando o nos estamos realmente aceptando como Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, de esa manera vamos a poder reconocer que usted y yo no somos perfectos. Usted y yo no tenemos alas ni una aura aquí en la cabeza. Todavía tenemos defectos, pero también tenemos virtudes, las cuales Dios va obrando en nuestras vidas. Defectos y virtudes. Entonces, cuando aceptamos que usted y yo tenemos defectos y virtudes, vamos a poder realmente aceptar a los demás tal y como son. El que está a su lado no es igual a usted. Tenemos temperamentos diferentes, actitudes diferentes. Pero Dios nos enseña a través de la palabra que debemos amar a los semejantes. Amén. Entonces, con esto que yo le digo, que debe aceptar a las personas tal y como son, yo no quiero decir que usted debe aceptar su pecado o ser partícipe del pecado de las otras personas, sino más bien, con la guianza de Dios, poder ayudar a las personas y aconsejarlas. O sea, yo en lo particular reconozco que yo no soy perfecto, todavía tengo defectos, todavía tengo situaciones, complicaciones, diríamos así, pero también hay virtudes en nuestras vidas. En ocasiones le fallo a Dios, actitudes incorrectas, pero algo maravilloso, que sé, como decía un predicador, que el que comenzó la buena obra en mi vida, la va a ir perfeccionando. Y así como yo sé que Dios va a ir perfeccionando mi vida, iglesia, yo sé que también está haciendo lo mismo con cada uno de ustedes. Es Él el que va a ir cambiando y transformando cada uno de nuestros seres. El poder del Espíritu de Dios a través de su palabra es el cual nos va a ir cambiando y nos va a ir moldeando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, así como Él obra en cada uno de nosotros, Él quiere que usted y yo vayamos creciendo. Pero en ocasiones como cristianos, en ocasiones como personas, en el diario vivir, cuando una persona que está junto, al lado, que es nuestro compañero, que puede ser nuestro amigo de trabajo, nuestro jefe, inclusive el hermano que está al lado suyo o en la iglesia, cuando comete una falta o comete un error o comete un pecado, en ocasiones lo queremos llevar al patíbulo o lo queremos llevar a un fusilamiento. Y dígale a su hermano, no es así. No es así. Debo de amarte. Debo de aceptarte y debo de perdonarte. Amén. Eso es lo que Dios quiere y anhela con cada uno de nosotros. Aceptarnos, perdonarnos, cada uno, y aceptarnos tal y como somos. Y en una enseñanza que Dios nos lleva a poder realmente entender el amor hacia los semejantes. ¿Sabía usted que Cristo Jesús murió en la cruz también por aquellas personas que venden, que consumen drogas
y por aquellas personas que se prostituyen afuera? Por aquellas personas Cristo Jesús también murió. Pero se ha puesto a pensar que en ocasiones tenemos prejuicios en contra de esas personas. Y Dios nos manda ¿qué? Amar a aquellas personas. Porque un día usted y yo también fuimos sacados de un lugar de tinieblas y traernos a un reino de luz. Usted y yo alcanzamos gracia. Y ellos también tienen la oportunidad de ¿qué? De alcanzar gracia de parte de Dios y misericordia. ¿Amén o no amén? Entonces, humanamente, usted y yo podemos fusilar a las personas o a nuestros semejantes con esto, que es la lengua. Murmurando, criticando y existiendo quejas en contra de la otra persona, teniendo indiferencias, e inclusive podemos decir, no, es que yo te estoy diciendo la verdad, pero la verdad la está diciendo con una actitud prepotente, altiva y orgullosa. Y esa es una actitud incorrecta, porque no está animando a la otra persona o exhortándola en el amor a Cristo. Y eso Dios nos ha llamado a hacer. Somos llamados ¿a qué? Como iglesia, a tener pensamientos de amor. ¿Hacia quién? Hacia nuestros semejantes, hacia nuestros prójimos. Y se puede traducir amor a nuestro idioma, algo que va más allá de tener sentimientos cálidos y tiernos hacia alguien o hacia nosotros mismos. Esta actitud no solamente sugiere que sea de palabras, sino que sugiere acción. Que usted y yo accionemos realmente, que tengamos benevolencia con las demás personas y busquemos el bienestar de los demás. Eso se puede referir o traducir el amor a nuestro idioma. Pero en toda enseñanza o en las prédicas hay alguien que es nuestro mayor ejemplo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo en la Biblia? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dejó el mayor ejemplo. ¿Sabía usted que Él amó a muchas personas? Él sanó a muchas personas. Él tuvo misericordia de muchas gentes. Y vemos el caso de María Magdalena, cuando estaba siendo acusada con muchas personas, y Cristo Jesús le decía, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te quieren condenar? Ella le dijo, no está ninguno. Y él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Humanamente hubiésemos pensado, pero esa mujer que estaba con uno y con otro no merecía la gracia de Dios. Pero como decía la adoración, el amor de Dios para nosotros humanamente es un poco complicado lograr entenderlo, porque la gracia de Dios, que así como sale el sol para buenos y para malos, así mismo es la gracia de Él, el amor de Él. Amén. Bien, hay un texto bíblico que nos enseña a Cristo Jesús en el libro de Juan. Abra su Biblia, por favor, en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. San Juan, capítulo 13, del 34 al 35. Usted lo tiene en su pantalla, por favor. ¿Qué dice ahí? Les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros. Ámense
tal como yo los he amado, o como yo los amé. El 35, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Cristo Jesús nos deja un nivel, un estatus de cómo debe ser nuestro amor hacia los demás, cómo debe ser nuestro amor hacia los semejantes y cómo debe ser tal como Él nos amó. Que así como Él nos amó y nos perdonó, asimismo usted y yo debemos amar a los demás. Debemos amar al semejante. Entonces, este texto bíblico nos enseña que nos da un estatus de cómo usted y yo debemos realmente amar a los demás. Él tenía, como le decían antes, Él tenía misericordia, tenía compasión con la gente, nos enseñó cómo debemos amar al prójimo. O sea, debemos amarlo con un corazón sincero, con un corazón transparente, con rectitud, no solo con palabras, sino también con hechos, apartando mal pensamiento sobre los demás. O sea, cualquier pensamiento equivocado que exista en contra de otra persona no debe existir. ¿Qué debemos hacer con ese pensamiento? Rechazarlo, no aceptarlo. Porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere realmente? Ponernos en contra del uno y contra el otro. Él quiere causar división. Pero cuando usted y yo estamos apercibidos de lo que el enemigo muchas veces quiere causar, podemos levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y podemos echar abajo con el poder de Dios esos planes del enemigo. Entonces, un ejemplo que nos daba Cristo Jesús acerca del amor a los semejantes es aquel que podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Habla, que nos enseña la historia del samaritano. Vemos en el versículo 25: Lucas Bien, lo voy a leer aquí. Dice el texto: entonces un experto de la ley, imagínense, un experto de la ley se levantó para probar a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Yo le hago la pregunta, ¿quién es su semejante? ¿Quién es su semejante? Su suegra, su suegro, su esposo, su vecino, su jefe de trabajo, su compañero. Ese que es medio complicado poder aceptarlo, él es su semejante. Su hermano que está a su lado, que viene con usted y se congrega, él es su semejante, su prójimo. Entonces, él le dijo, ¿y quién es mi semejante? Y Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. El 31, dio la casualidad que venía un sacerdote
por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. El 32, de la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. El 33, pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. El 34, entonces se acercó el hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Y el 35, al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. El 36, ¿cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? Y el 37 le dice, el experto de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién fue el hombre que ayudó a esta persona que iba de Jerusalén camino a Jericó? Pensábamos o podríamos pensar que hubiese sido el sacerdote, hubiese sido el levita, por tener una calidad moral, ética, diferente a las demás personas. Pero realmente no fue así. ¿Y sabe quién logró ayudar a esa persona? Un samaritano. Y el samaritano y entre el judío tenían diferencias de culturas y tenían diferencias de religiones. O sea, vivían ellos enemistados. Pero esta persona no vio la nacionalidad o de qué pueblo venía esa persona, sino que él vio la oportunidad de poder ayudarle y poder vendar sus heridas, de poder llevarlo aún en su animal de carga y llevarlo a una posada y decirle: ¿sabes qué? Yo voy a pagar por adelantado la recuperación de este hombre. Y si algo te falta, no te preocupes, cubre con los gastos, que cuando yo vuelva te devolveré lo que has invertido, lo que has gastado. Podemos ver una acción de parte de este varón, de este samaritano, que realizó a favor de otra persona. Y la Biblia no registra que el samaritano esperaba algo a cambio de esa persona. Lo ayudó sin interés. Y esa debe ser nuestra postura. Al último, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a este hombre de la ley? Ve y haz tú lo mismo. Y esa debe ser la palabra que Dios nos hable en esta noche y nos diga: ve y haz tú lo mismo con los demás. Y a los versículos al inicio decía: ¿quién es tu semejante? Y al final le dice: haz con ese semejante lo mismo que esta persona hizo con este varón. Entonces, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. ¿Amén o no amén? Usted y yo tenemos una gran responsabilidad, tenemos un compromiso con Dios. Y si Dios demostró su amor para con nuestras vidas, lo menos que usted y yo podemos hacer es manifestar que somos hijos de Dios. Como decía el texto: ámense así como yo los he amado. Y eso va a manifestar al mundo que ustedes realmente son mis discípulos.
Entonces, una de las características que usted y yo tenemos como hijos de Dios o como discípulos de Cristo es que debemos amar a nuestros semejantes. Debemos amar a nuestro prójimo. ¿Amén o no amén? El libro de Corintios, abra su Biblia en el libro de Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1 al 3. Nos dice la versión NTV o Nueva Traducción Viviente: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo. Usted puede hablar mandarín, usted puede hablar francés, puede hablar hasta en quichua, puede hablar a todos los idiomas que existen a nivel mundial. Pero ¿qué dice el texto? Y de los ángeles, pero no amará a los demás. Yo solo sería un metal ruidoso. Pero si yo no amo a las demás personas, así yo tenga conocimiento de todos los idiomas que existen a nivel mundial, y si yo no los amo como Dios me manda amarlos, sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. O sea, un metal que hace bulla nada más. O sea, es necesario que usted y yo logremos entender el texto bíblico, que no es que porque seamos doctores, licenciados en teología y muchas cosas más, pero si usted y yo no tenemos amor para los demás, somos un címbalo o algo como un metal que solamente hace ruido. El versículo 2: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a los otros, no sería nada. Usted y yo podemos conocer todos los secretos que existen aquí en la tierra. Aún podemos tener el conocimiento de toda la palabra escrita. Podemos tener una fe que le diga a esta montaña, muévete de ese lugar y ponte acá en este otro lugar. Podemos ser capaz de tener esa fe, pero si usted y yo no amamos a las otras personas, no seríamos nada. Y el versículo 3: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Es algo fuerte que nos dice estos tres versículos bíblicos. Que humanamente podremos hacer muchas cosas. Podemos entregar todos nuestros bienes. Podemos entregar todo lo que usted y yo tenemos aquí en la tierra. Y podemos hacer hasta lo que hacen los musulmanes, hasta que sacrifican ellos sus propias vidas a favor de sus ideales. Podríamos hacer muchas cosas, pero si no existe el amor realmente de Dios en nuestras vidas, no hemos logrado nada. Y hay algo maravilloso también que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, desde el versículo 43 al 48. Nos enseña qué recompensa hay si usted y yo amamos a los que nos aman. ¿Hay alguna recompensa en eso? No. Porque eso es fácil.
amar a los que nos aman. Pero en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43, nos dice: ustedes también han oído que se dijo, amen o ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. El versículo 44 dice: pero yo les digo, Cristo Jesús, que amen a sus enemigos y pidan en oraciones por los que los persiguen. O sea, una demostración que usted y yo debemos tener cuando estamos amando a nuestros enemigos o a las demás personas y a nuestros semejantes es tener una actitud de estar orando por los demás. O sea, usted tiene que estar orando por aquel jefe que muchas veces es incómodo en el trabajo, pero usted tiene una autoridad en el nombre de Cristo Jesús para poder orar y para que esa mente del jefe o de la persona que está a su lado sea gobernada por el poder de Dios. Somos llamados a orar, a bendecir a los demás. El versículo 45 nos dice: pero de esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga, tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Ese es nuestro Dios. Imagínense que solamente caiga la lluvia para los que aman a Dios, y para los que no aman a Dios, para ellos ya no llueva. Pero el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso. Como dice la adoración, es tan ancho, tan alto y tan profundo el amor de Dios. Pero en el versículo 46, si ustedes solamente aman a los que aman, hace la pregunta ahí, que usted la ve en su pantalla, dice: ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? ¿Cree usted que usted y yo tenemos una recompensa solamente porque amamos a los que nos aman? No tenemos ni una recompensa. Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. El 47. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, la pregunta otra vez, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Y el 48 dice: por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Amén o no amén? O sea, Dios quiere que usted y yo alcancemos madurez, que usted y yo vayamos creciendo en el amor, en tener pensamientos de amor hacia nuestros semejantes, hacia nuestros prójimos. No solamente estar de buenas con el que nos ama o con el que nos hace cosas buenas, porque esto es fácil. Ahora, ame a una persona que murmura, que le critica, que le juzga y que le hace la vida de cuadritos. Ahí ya no es tan fácil. Humanamente no es fácil. ¿Amén? ¿O se les hace fácil? Se complica ahí. Pero es ahí donde Dios dice que ustedes sean perfectos, maduren. Entonces Dios nos enseña en el texto bíblico que debemos demostrar que usted y yo tenemos pensamientos de amor hacia nuestros semejantes. Y viene la pregunta: ¿cómo usted y yo demostramos que estamos teniendo esos pensamientos de amor hacia nuestros semejantes? La palabra de Dios nos enseña
a través de muchos textos bíblicos cómo usted y yo podemos demostrar realmente o nos pone en una balanza si usted y yo realmente tenemos pensamientos de amor hacia los semejantes. Y uno de ellos, el número uno, es cuando su amor y cuando mi amor es real hacia la otra persona. El libro de Romanos, capítulo 12, abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 al versículo 10, en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice ahí? No finjan amar a quién, a los demás. ¿Cómo debe ser nuestro amor? De verdad. O sea, un amor genuino, verídico. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Y el 10, versículo 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. O sea, cuando usted y yo amamos a los demás, demostramos que nuestro amor es real. Y de esa manera nos honramos mutuamente. O sea, hay un respeto mutuo entre una persona y entre la otra. Dice otra versión, con un amor fraternal. Entonces, este es un punto que estamos demostrando que usted y yo tenemos pensamientos de amor hacia nuestros semejantes. Cuando nuestro amor es real. Y ese amor debe ser sin condiciones y debe ser sin perjuicios alguno. O sea, debe ser un amor sincero. Porque lo contrario de un amor sincero es un amor que muchas veces es falso, como decía nuestra hermana. Un corazón o un amor engañoso. Y el otro punto, o el punto número 2, que podemos ver cómo usted y yo demostramos que tenemos pensamientos de amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante, es cuando nos perdonamos. Cuando perdonamos las faltas de las demás personas. ¿Y cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. 70 multiplicado por 7. Pues son 490, pero es siempre. Nuestro estilo de vida como cristianos, ¿cómo debe ser el perdonar? En cada instante. ¿Cuántos ofendemos aquí? Nadie. Todos ofendemos. De una u otra manera ofendemos a los demás. Con una actitud, con un mal gesto, con una mala acción. Y como dijo alguien en la televisión, sin querer queriendo. O se me chispoteó, pero ofendió. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que usted y yo realmente debemos perdonarnos. ¿Y el perdón de dónde debe salir? No de los labios, sino del corazón. Porque ahí realmente hay un verdadero perdón. Yo puedo perdonar de entre dientes. Y no existe un verdadero perdón. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos manifiesta lo siguiente: por el contrario, sean amables unos con otros,
sean de un buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cómo debe ser nuestra postura delante de las demás personas? Que debemos perdonarlos, tal como Dios nos perdonó. Yo le hago la pregunta: ¿qué usted y yo merecíamos antes de venir a los pies de Cristo? Merecíamos el infierno. Pero Dios nos perdonó. Dios nos hermoseó. Puso de su gracia en nuestras vidas. Puso de su sangre, que tenemos ocasión de caer, pero el Espíritu de Dios nos levanta y nos ayuda a caminar y a seguir adelante. Y nuestra postura con las demás personas es perdonarlos, así como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. O sea, los brazos del Padre Celestial están para poder una vez más aceptar a la persona cuando esa persona reconoce que pecó, que falló, y habla con Dios y le dice: Dios, perdóname. ¿Y cuál es la postura de nuestro Padre? Que lo perdona. Que hay consecuencias terribles por las malas decisiones que toma el ser humano, sí. Y por esas malas consecuencias que vienen no podemos culparle a Dios, porque son nuestras propias decisiones que usted y yo hemos tomado. Entonces nos enseña el Efesios 4:32, tal como Dios nos ha perdonado, asimismo usted y yo debemos perdonar a los demás. Fuimos perdonados por medio de Cristo Jesús. Nos limpió y nos purificó con su sangre. El tercer punto que podemos ver cómo demostramos los pensamientos que tenemos hacia los demás de amor es cuando no buscamos hacerle el mal a nadie. Hay mucha gente que se acuesta durmiendo, se acuesta o va a dormir, se levanta y tiene pensamientos de cómo ir y hacer el mal a las demás personas. Pero a través de la palabra de Dios, nuestros pensamientos, ¿qué van haciendo? Van a ir cambiando. Van a ir siendo renovados. La palabra de Dios nos enseña a sí mismo en el libro de Romanos, capítulo 13, del 8 al 10. Dice el texto: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Versículo 9. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. ¿En qué se resumen? En amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10: el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro amor hacia los demás? No teniendo pensamientos de maldad. No es que tú me hiciste algo y tarde o temprano yo me voy a desquitar con eso. Porque así como tú me hiciste, yo te voy a devolver el doble. Entonces, una actitud que no hemos perdonado y estamos buscando el hacer el mal a la otra persona. O sea, el querer desquitarnos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando iba a la cruz del Calvario? Enmudeció y ahí, estando en la cruz, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pero en ocasiones podemos tener pensamientos que queremos no perdonarlos, sino mandar fuego del cielo a las demás personas. Y tenemos pensamientos de querer hacer el mal a los demás. Pero Dios nos enseña que usted y yo, como hijos de Dios, una de las características es que debemos pensar bien, de forma correcta, de bendecir a las demás personas. Otra característica que nos demuestra que usted y yo tenemos pensamientos de amar al semejante o al prójimo es cuando usted y yo somos pacientes con los otros, con los demás. Imagínese la persona que es perfeccionista. ¿Qué va a querer ser que la otra persona sea? Sea lo mismo. Ay, es que tú no corres como yo voy corriendo. Porque esa persona que es perfeccionista busca que las demás personas también sean perfectas. Pero no se da cuenta que la actitud que tiene ella o la forma de vivir que tiene ella no la tiene la otra persona. Ella va a un rumbo, a un trote diferente. Amén. Entonces, el libro de Efesios 4:2 dice: sean siempre, que debemos ser humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Imagínese cuando una persona va a un mercado y comienza a refutar, comienza a portarse mal con la persona que le vende las frutas, con la persona que le vende las legumbres. ¿Cómo está siendo la actitud de esa persona con la que vende las legumbres? ¿Amable? No está siendo amable, está siendo impaciente. Imagínese un impaciente que ve una columna en el banco y no sabe cómo meterse a estar allá en la ventanilla. Busca la línea de la tercera edad, como dice el hermano Stalin, o si no, busca la línea de los que tienen capacidades especiales. Solamente por irse a la ventanilla. Pero Dios, ¿qué nos enseña? A que seamos amables y seamos humildes con las demás personas. Entonces, estamos viendo que actitudes que unos las pueden tener altas, otros las pueden tener media y a otros nos falta. Pero la palabra de Dios es buena para poder corregirnos y para poder ayudarnos. Amén. Sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. O sea, cometemos faltas. ¿Amén o no amén? Entonces, usted debe tolerar a la persona que está a su lado. Tolerar a su semejante. Tolerar a su prójimo. Otra característica cuando tenemos pensamientos de amor a nuestros semejantes es cuando les bendecimos. ¿Y qué es bendecir? Usted ya lo conoce. Es hablar bien. El maldecir, hablar mal en contra de las demás personas. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9, dice: finalmente, vivan todos ustedes en peleas, en divisiones, en contiendas, en luchas, en quejas, en murmuraciones. ¿O cómo nos enseña el texto bíblico? Vivan todos ustedes, ¿en qué? En paz, en unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean compasivos y sean humildes.
versículo 9, no devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. ¿A qué somos llamados usted y yo? A bendecir o a pedirle al Dios poderoso que bendiga a la otra persona. ¿Nos cuesta o no nos cuesta ir al trono de la gracia y Dios bendice a ese pedazo de bendición? ¿Ah? Dios bendice a ese que no se merece. Hay gente que muchas veces dice a ese desgraciado, pero Dios nos enseña que realmente usted y yo debemos bendecirlos, porque tarde o temprano Dios se va a ocupar de aquella persona. Aquella persona que nos ha insultado, nos ha hecho mal o nos ha querido hacer daño. Nuestra postura ante los ojos de Dios es de bendecirlos. Amén. Y el otro punto que demostramos usted y yo que tenemos pensamientos es cuando les servimos a nuestro semejante. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. El servir a su prójimo, en el ayudar, en el colaborar, en el poder extender la mano cuando está a su alcance, es bien visto ante los ojos de Dios. Entonces, estas 6 características que nos demuestran cómo usted y yo realmente sabemos si tenemos pensamientos de amor hacia nuestros semejantes. Yo no sé cuál de las 6 usted tiene, cuál le falta, cuál ya tiene el 100%, pero cuando la palabra de Dios se pone como un espejo en nuestras vidas, es ella la que nos va a calificar. Si usted y yo realmente estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Y si nos falta, ¿qué nos toca hacer? Pedir gracia de Dios, ayuda de lo alto. Y algo que yo podía ver también cuando una persona demuestra amor hasta al semejante o inclusive hacia el hermano, es cuando un mentor sienta a una persona que está en un ministerio. El mentor lo ve con amor, pero el que es sentado no lo ve con amor. Y el mentor o el líder lo sienta a una persona porque ve muchas veces que ha flaqueado, haya bajado, y ve que es necesario que esa persona se sienta y escuche palabra de Dios para que pueda afirmarse y pueda levantarse. Amén. ¿Usted qué cree? ¿Que humanamente es fácil tener todas esas actitudes que hemos visto? ¿Es fácil? No es fácil. Humanamente no es fácil. Dígale a su vecino: no es fácil demostrar el amor a nuestros semejantes. Pero déjeme decirle que cuando usted y yo vamos a la fuente de amor, que es nuestro Dios, es Él el que nos va a ayudar, nos va a dar ese crecimiento, esa madurez para poder amar, poder aceptar y para poder perdonar a las demás personas. Entonces, ¿a dónde debemos acudir en ese momento que hay una lucha interna en nuestras vidas de querer hacer bien o querer hacer el mal? Es ir al trono de la gracia
y poder clamar al Dios vivo y decirle: Dios, hay esto en mi vida, pero tu palabra me enseña esto. Ayúdame a cumplirla. Ayúdame a obedecerte. Dios nos va a dar el crecimiento. Ya sé que tengo 3 minutos. Vamos a ir corriendo. Tengo 2 textos bíblicos todavía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 al 13, nos enseña, y dice así el texto bíblico: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Y el 13, que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con todo su pueblo santo. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos va a dar ese crecimiento? Dios. Es Él el que va a fortalecer nuestro corazón. Es Él el que va a sanar heridas que muchas veces pensamos que están cerradas, pero por dentro están abiertas. Es Él el que va a poner esa gracia en cada uno de nosotros para poder amar, porque Él es la fuente de amor. Él es amor. Dios es amor. Y algo maravilloso que nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo has demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. O sea, cuando usted y yo demostramos realmente el amor de Dios a las demás personas, Dios no es injusto para olvidar lo que usted está haciendo. El esfuerzo que usted hace realmente por amar a su semejante y a su prójimo. El trabajo realmente de que a unos les cuesta más y a otros les cuesta menos. Pero dice el texto bíblico que Él no es injusto. O sea, Él no se va a olvidar cuando usted y yo realmente demostramos el amor del Padre hacia las demás personas. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor, para poder ir terminando. Yo no sé cuánto es la capacidad que usted tiene para poder amar y para poder soportar a los demás. Pero si usted anotó los textos bíblicos, usted puede ir a su casa y revisarlos una y otra vez. Y poner su vida, o poner nuestras vidas delante del Padre Celestial. Dios, ¿qué me falta todavía? ¿Qué cosas tengo que no he cumplido? ¿Qué hay realmente en mi corazón? ¿Cómo realmente son mis pensamientos hacia los demás? Si son pensamientos de bondad, de benevolencia, de compasión, de misericordia, así como Cristo Jesús. Debemos permitir que la palabra de Dios realmente se revele a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos enseñe o nos muestre qué falencias tenemos. Pero algo muy importante que decía uno de los textos al final es que el Padre Celestial, el Dios poderoso, nos va a dar ese crecimiento. Y si nuestro Señor Jesucristo, aun cuando era flagelado, cuando era insultado, aun cuando le dijeron
qué bueno va a salir de Nazaret. Y muchas cosas más que le decían, hasta hijo de fornicación, lo insultaban, lo bofetearon. Pero él al final dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé a usted a quién tenga que perdonar. Yo no sé usted realmente a quién tenga que cambiar sus pensamientos. Si alguien afectó nuestras vidas, como hijos de Dios, tenemos un Dios que pelea por nosotros. Tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que quiere lo mejor para con cada una de nuestras vidas. Y cuando usted y yo ponemos nuestra situación en las manos de Él, Él está presto para poder socorrernos. Padre Celestial, gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por tu amor, Padre. Así como Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dejó una ordenanza y un mandato: que amemos a los demás así como Él nos amó. Y aún no mereciendo nada, ninguno de nosotros, Él nos amó. Puso un valor muy alto a favor de nuestras vidas. Y es ese amor que como hijos tuyos, mi Dios, tenemos que manifestar a las demás personas. Porque de esa manera demostramos que somos seguidores tuyos, que somos discípulos tuyos, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor amado, que está aquí presente y los que nos están escuchando en la transmisión. Yo creo, Padre Celestial, que tú estás obrando, no solamente en mi vida, sino en cada uno de ellos. Estás obrando, Padre Celestial. Y a través de tu palabra, cambiando pensamientos incorrectos, pensamientos negativos, en pensamientos de bendecir, de hacer el bien, de honrar, de respetar, de valorar a los demás. Eres tú, mi Dios, el que pones eso en nosotros. El Espíritu de Dios está presto en todo momento para obrar en nuestras vidas. Y es a ti, Espíritu de Dios, el cual acudimos en todo tiempo y decirte gracias, porque tú moras en nuestras vidas. Y como tú moras en nuestras vidas, eres el que pones ese deseo, ese querer ferviente, mi Dios, de poder demostrar ese amor real, sin fingimiento. A ti la gloria y la honra, mi Dios. Es a ti a quien te damos gracias en esta noche. Poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén.